estamos hablando sobre el crecimiento, ¿verdad? Pero bueno, no el crecimiento físico, corporal, sino estamos hablando del crecimiento espiritual. ¿Cómo usted está caminando con el Señor? Y yo quiero animarle en esta mañana a que usted continúe fortaleciendo su espíritu en unión con el Espíritu Santo de Dios, y la fortaleza que usted tenga de ahora en adelante sea la fortaleza que el Espíritu Santo le llena cada mañana, cada día. En Mateo 24, en todo el capítulo, no, esto el Señor me puso en esta mañana, este capítulo, por eso es que no les pasé a los hermanos esta cita bíblica, pero allí usted va a ver en Mateo capítulo 24, en este capítulo, pues Jesús nos habla y nos da varias señales del fin, ¿verdad? Señales en las que tendremos que pasar, tendremos que verlas. Señales en las que muchas personas se harán pasar por Cristo. Habrán muchos profetas anunciando el reino de Dios, pero ¿saben algo? Lo único que quieren es engañarnos. Muchos dirán, viene el Cristo, pero lo único que quieren es vendernos su fe. Lo único que quieren es vendernos aquellas cosas a las cuales Dios ha venido exhortándonos. En este capítulo 24 se anuncia de que habrán falsos maestros, falsos profetas, de que vendrán muchas guerras antes del fin. ¿Y qué está pasando allá en Rusia? ¿Verdad? ¿Qué está pasando en el Oriente Medio, allí entre Israel y Palestina? Y a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos estar muy atentos con lo que está pasando en Israel, ¿verdad? Porque si no estamos atentos y no estamos preparados para lo que vendrá, pues va a ser el momento de el crujir de dientes, el momento en que nosotros vamos a lamentar si no estamos preparados. Por eso en el versículo 44 de Mateo 24 nos dice: por tanto, también vosotros estad ¿qué? Preparados. Porque ¿quién? El Hijo del Hombre, Jesucristo, vendrá. ¿Cuándo? A la hora que ni siquiera pensamos. A la hora que ni siquiera usted se acuerde, Jesús va a venir. ¿Y cómo lo va a encontrar el Señor? Tal vez en la cama, tal vez en alguna fiesta, tal vez allí haciendo cualquier cosa menos alabando y adorando a Dios. El apóstol Pablo da unas palabras en el capítulo 6, no como despedida, sino más bien de ánimo a la iglesia en Éfeso. Y que tiene que ver justamente con este tema. Si abrimos nuestra Biblia, ahora sí, en Efesios, capítulo 6, versículo 10, Pablo les dice lo siguiente a la iglesia en Éfeso, y que obviamente es para nosotros en la actualidad.
Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No está diciéndoles, hermanos, lean la Biblia, hermanos, asistan a la iglesia. No. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su Santo Espíritu. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto a la iglesia en Éfeso? Ya hemos predicado muchas veces sobre quién era o qué era la iglesia en Éfeso, ¿no es cierto? A quienes ellos adoraban, qué es lo que estaba pasando en Éfeso. Por eso no quiero meterme mucho en este tema. Pero allí la iglesia y la gente en Éfeso estaban adorando a falsos dioses, sobre todo a una diosa en la cual todo mundo se acercaba porque era la diosa del amor, la diosa de la fertilidad. Y muchos cristianos estaban cayendo en esto. Muchos cristianos estaban caminando y dirigiéndose a adorar a Diana, a adorar a falsos dioses, a hacer lo que no debían hacer, y hacían lo que Pablo no les enseñaba a hacer. Y es por eso que Pablo quiere corregir a la iglesia y ayudarles a cultivar y a mantener el testimonio de aquellas personas que ya creían en Jesucristo, de aquellas personas que estaban siguiendo una doctrina de verdad. Pero que muchos cristianos en Éfeso también estaban cayendo, ¿verdad?, en esa falsa doctrina que estaban predicando también la gente que no era cristiana. Y es por eso que el apóstol Pablo empieza a llamarles la atención para fortalecerlos espiritualmente. Y saben que así la iglesia pueda cumplir el propósito con el cual Dios nos ha llamado. ¿Usted está cumpliendo con el propósito que Dios le ha llamado? ¿O está todavía enrolándose en aquellas cosas como en ese tiempo, ¿no?, en otros dioses? Tal vez no en esos dioses que usted ve en estatua, no. Pero hay otros dioses a los cuales nosotros nos estamos inclinando. Puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser nuestros mismos hijos, ¿verdad?, a las cuales le estamos dando el primer lugar antes que a Dios. Y eso nos está desviando de las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado. La vida del cristiano, hermanos, es una batalla todos los días, ¿o no? Todos los días. Todos los días estamos en un campo de batalla. Pero ¿sabe una cosa? Sin la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu, no podremos ser vencedores. Amén. Y el cristiano tiene 3 enemigos. Dígale así al que está al lado: tenemos 3 enemigos. Y si se está durmiendo, dile un codazo. Ese es el cuarto, ¿verdad? Tenemos 3 enemigos. Y si usted se va a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, va a mencionar los 3 enemigos. Y el primero menciona al mundo, el segundo es la carne y el tercero es el diablo. ¿Cuáles son los enemigos del cristiano?
El mundo, la carne, el diablo. Miren, al último está el diablo. Pero nosotros todo le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? Pero primero está el mundo. ¿Qué es el mundo? No es el globo terráqueo al cual nosotros llamamos mundo. El mundo se refiere a todo el sistema que nos rodea y que se opone a Dios. Por ejemplo, el día de hoy, allí por mi barrio, en Ponciano, ¿saben qué había por ahí? ¿No? Por ahí ya saben. Había una corrida, pero no de toros. Había una carrera, ¿no es cierto? Una carrera ecuestre. ¿Es ecuestre, no? No. ¿Pedestre? Bueno, de pedestre, exacto. Una carrera atlética que los famosos hinchas de la liga, ¿verdad?, habían organizado. Y hay mucha gente cristiana que dejaron de ir a adorar a Dios por ir a esa carrera. El sistema nos aparta de los caminos de Dios. Y ese es el mundo. Y no solamente esto, sino muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando juega Ecuador y es domingo y juega a las 9 de la mañana, o su equipo favorito y juega a las 9 de la mañana, ¿qué pasa? El mundo, ¿verdad?, nos lleva a su sistema y deja que pongamos a un lado a Dios y demos prioridad a aquellas cosas que el mundo, el sistema nos envuelve. Pero Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, mi hermano, dice, y agárrese duro: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, no tiene el amor de Dios, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, ¿qué dice? No proviene de Dios. Así que, mi hermano, si usted está dejando el primer lugar que se merece Dios por las cosas del mundo, ¿quién es su Dios? ¿Quién es su Dios? La segunda era ¿qué? La carne. Primero era, segundo, la carne, ¿verdad? Y contra la carne nosotros tenemos una lucha diaria. ¿Y saben qué es la carne? No ese cuerpito latino que pasa por allí. La carne es nuestra vieja vida pecaminosa, a la cual nos arrastra a caer y pecar. La carne es la que nos lleva a agradar a Satanás. ¿Cómo? Cuando caemos en tentación. Cuando caemos en esas tendencias pecaminosas. ¿Y sabe qué es lo único que hace eso? Alejarnos de Dios. Nos separa de Dios. ¿Y qué cosas nos separa de Dios? El pecado, me va a decir usted, sí. Pero Gálatas 5, 19 al 21 habla de las cosas que nos separan de Dios y que en sí tiene que ver con la carne. Inmoralidad sexual. Muchas veces la pornografía nos lleva
y nos llena, ¿no es cierto? En el computador o cuando estamos con los amigos, etcétera, empezamos a hablar sobre sexo y eso nos lleva a pecar. La impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, el odio, la discordia, los celos y oiga bien, los arrebatos ¿de qué? De ira. Antes de salir de casa, ¿verdad? Había muchos carros parqueados ahí fuera de mi casa porque había esta carrera. Y mi carro, como ustedes ven, es muy pequeñito, más pequeño que el de mí, ¿verdad? Que yo no podía salir del garaje porque tenía carro al frente, carro a los lados. Y bueno, pues mi carro no es fácil de dar una curva. Y empecé ahí a maniobrar. Y empezaba para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y al lado estaba una señora. Señor, cuidado mi carro, y es que me va a topar. Y me golpeaba mi carro sin siquiera yo estar cerca de su carro. Y empezaba, Señor. ¿Qué hubiera usted dicho, hermano? Ya, pues señora, no moleste, pues. No, yo era callado. Y mi esposa era ahí también, ayudándome a que la señora se calme. Y estábamos en eso. Y era que un arrebato de ira que venía en mi interior y que yo quería bajarme. O sea, ¿quién era? Era mi lucha. Era mi lucha, ¿no es cierto? Bueno, luego de eso ya pude salir y tuve que ir de retro para poder llegar a la siguiente calle y meterme y a salir. Y cuando empecé a salir de retro, todos los carros que venían, luego me subí a la vereda para estacionar y mi esposa, ¿saben qué? Y me olvidé el celular. ¿Puedo ir a verlo? ¿Cómo usted reaccionaría? Claro, es que siempre te veo, es que cuando estás apurado, tú esto, este otro, ¿verdad? Y estuve esperándole a mi esposita encima de la vereda, y los carros que venían, y los carros de atrás, y me pitaban, y cuando ella sale, yo no podía cerrar el parqueadero. Tuve que bajarme. Y el señor que estaba atrás mío, oye, te bajas y dejas el carro ahí, muévete pues. Yo digo, Señor, voy a cerrar la puerta del garaje. Sí, pero como vieron que yo me bajé, él creyó de pronto que le iba a ir, ¿no es cierto? Porque me vio así grandote, es que el Espíritu de Dios me hacía ver grande. Y ese señor, cuando vio que me bajó ya, ¿no? Y le dije, voy a cerrar la puerta del garaje. Y justo ya mi esposa salió. Y bueno, entonces todo el mundo se quedó callado, salí. Ya, claro, porque me vieron en ese carro grandote. Y dice, ese es un grandotote que está manejando ese carro. Pero los arrebatos de ira, hermanos, tenemos una lucha constante todos los días. Contra eso tenemos que luchar. Contra las rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas, dice el texto. ¿Saben que la carne se opone al espíritu? Y todo esto, ¿saben qué? Nos lleva a un lugar. A la muerte. A la muerte espiritual. Y muerte significa separación. Cuando usted muere, cuando alguien muere, su espíritu se separa de su cuerpo. Eso significa la muerte. Y cuando nosotros no agradamos a Dios y nos desviamos de los planes de Dios, la muerte. Eso
es lo que nos lleva el pecado. Y el tercer enemigo del cristiano es el diablo. Recién allí, ¿se da cuenta? Es el diablo. Mientras luchamos contra la carne, mientras luchamos contra el mundo, al final, el diablo. ¿Y quién es el diablo? Es Satanás. Se lo conoce como el acusador, el mentiroso, la serpiente, el engañador, el adversario. Tiene muchos, pero muchos nombres más. Pero lo único que quiere Satanás con nuestras vidas, ¿saben qué es? 3 cosas: hurtar, matar y destruir. ¿Destruir qué cosa? Lo que Dios ya le ha dado. ¿Dios le ha dado la paz o no? ¿Dios le ha dado la salvación o no? ¿Dios le ha dado una nueva vida o no? ¿Dios nos ha apartado de ese mundo en el cual vivíamos o no? Pero lo único que quiere Satanás es volvernos a ese sistema, volvernos a la carne, volvernos al mundo. Y luego, ¿qué dicen? Es que el diablo me empuja. Le echamos la culpa. Pero nosotros hemos sido los culpables. Por eso en el versículo 10 de Efesios 6, Pablo le dice a la iglesia: fortaleceos. Esta palabra fortaleceos en el griego significa: hermanos, manténganse firmes, no claudiquen. Hermanos, no bajen la guardia, manténganse en ese poder que el Espíritu Santo les ha dado. Y es por eso que en esta mañana el tema de hoy es creciendo en el poder de su Santo Espíritu. Y el crecer en el poder de su Santo Espíritu es llenarnos de su poder. Y la palabra poder viene del griego dínamos. ¿Saben qué es dínamos? ¿Usted ha escuchado dinamita? Es el mismo efecto. Cuando el poder de Dios está con nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios está en nosotros, nos da ese poder. ¿Para qué? Para destruir toda obra que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo nos está exhortando y nos está animando a que nosotros nos fortalezcamos en Cristo, a que nos fortalezcamos con su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para vencer. Por eso es que Pablo dice: soy más que vencedor. ¿En quién? Y eso es lo que quiere que nosotros también seamos, ser más que vencedores en Cristo, que podamos vencer la carne, que podamos vencer al mundo y que podamos vencer al diablo. Pero solos no vamos a poder. Porque si lo queremos hacer solos, nos va a destruir. Y por eso, como hijos de Dios, debemos entender 3 cosas. La primera, 2 Corintios 5:17. Debemos entender que nosotros somos nueva criatura. Somos nuevos. Que usted ya no está enrolándose en esas cosas del mundo. ¿Y qué es entender? Es creer que usted es nuevo. Sí, claro, físicamente tal vez algunos ya tenemos nuestras arruguitas, nuestras canas, ¿verdad? Pero en el Espíritu somos nuevos. De que en su relación con el Señor cada día va creciendo y va siendo nuevo, porque el Señor le va limpiando y le va quitando todas esas cosas en las cuales usted le falla al Señor.
Por eso, si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué cosas viejas? Tal vez la borrachera, tal vez la ira, tal vez la tendencia sexual, no sé. ¿Con qué cosas usted luchaba antes de conocer a Cristo? ¿La misma ira, el enojo? Esas cosas quedaron en la cruz de Jesús, porque Él murió por nosotros para darnos libertad. Eso cantábamos, ¿no? Tenemos libertad en Jesús. Pero si usted está cayendo en lo mismo, ¿está siendo una nueva criatura? Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 dice: a todos los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre, ¿qué pasa? Nos da potestad, nos da la autoridad, nos da el poder, nos da el derecho ¿de qué? De ser sus hijos. Y como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien. Obedecer. Y si somos nuevos en Jesús, obedecemos lo que Él nos dice que tenemos que hacer. No podemos decir que estamos creciendo en el poder de su Santo Espíritu si no tenemos una vida consagrada en el Señor. El llegar a ser hijos de Dios quiere decir que Él ya nos perdonó, que ya nos lavó de todos nuestros pecados, que Él nos limpió de esa vida pecaminosa y que nosotros debemos empezar a vivir en su voluntad, que debemos empezar a caminar de acuerdo a sus preceptos, a sus ordenanzas, y así usted va a agradar a Dios. Y lo va a agradar con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su vida. Por eso al comienzo dije, evalúese. ¿Está creciendo espiritualmente? ¿Está amando al Señor de esa manera? ¿Y está dejando el sistema del mundo? ¿Está dejando la carne a un lado? Esto es personal. ¿Y usted es quien decide? Yo solo puedo aconsejarle como hacía Pablo, porque quiero llevarle a una vida espiritual, a una vida consagrada. Pero usted decide. Yo no puedo ponerle una pistola ahí en su frente y decirle, aquí están todos los días sábados para orar, aquí deben estar los días domingos, porque desde las 9 de la mañana tenemos el culto y tenemos que venir a adorar al Señor. Usted tiene que entrar a la academia. Yo no puedo hacer eso. Solo le puedo aconsejar. Y de usted depende si quiere crecer espiritualmente. Si usted desea crecer en el Señor, esté en la academia. Si usted desea crecer en el Señor, viene a oración. ¿Sí? Si usted desea crecer espiritualmente, quiere conocer más del Señor, pues viene y esté en los cultos, compartiendo con los hermanos. Esto nos ayuda a crecer. Lo segundo es vivir bajo la obra de su Santo Espíritu. El apóstol Pablo enseña que debemos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Solo así podremos seguir creciendo. Efesios 5, 15 al 18 dice: así que tengan cuidado cómo viven. Dígale al lado que está durmiendo, dígale, ten cuidado cómo vives. ¿Cierto? Dice, así que tengan cuidado de cómo viven, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Ahí me voy a detener un poquito. Saquen el provecho, ¿sí?,
Dese el tiempo en estos días malos para poder hablar de Jesús. El día de ayer estuve con los jovencitos reunidos y yo no me he sacado todavía, chicos. Muy bien. Aprendimos a hacer unas pulseritas, pero que estas pulseritas tienen colores que salvan, les dije a los chicos. Estos colores salvan. Y me dijeron, ¿cómo va a salvar esos colores, pastor? Claro. Y ahí les expliqué el color, el significado de cada color, ¿verdad? Y les dije, esa es la oportunidad que debemos tener, que cuando nos vean con esta pulsera puesta y tu amigo te pregunte, ¿y qué significa ese color, esos colores? Usted tiene la oportunidad para decirle, ¿no?, que Dios le ama, que tiene un plan para su vida y que a veces nuestro corazón es tan oscuro que no nos deja ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero que Jesucristo murió y nos dio la libertad, ¿verdad?, del pecado. Nos libertó del pecado a través de su sangre. Y en fin, es tener la oportunidad para poder compartir en estos días malos en los cuales estamos viviendo. No actúen sin pensar, más bien procuren lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino porque eso les arruina la vida. En cambio, sean ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos ser llenos? Que si acaso usted, Dios tiene una varita mágica donde que estás lleno. No, hermano. Usted tiene que hacer su trabajo, tiene que leer la Biblia, tiene que orar, tiene que buscar la presencia de Dios. Si usted no ora, si usted no lee la Biblia, si usted no se entrega a Dios, el enemigo, usted va a ser presa fácil del enemigo. Debemos andar como sabios, no como necios. Esa palabra sabios significa, debemos andar siendo prudentes, sensatos, no arrogantes. Tenemos que ser unas personas cuerdas, discretas, es lo que quiere decir esta palabra. Y si nos falta sabiduría, ¿qué dice? Debemos pedírsela a Dios. Debemos pedirla a Dios. Pero ¿cómo le pedimos a Dios? Señor, lléname de tu sabiduría. Señor, lléname de tu sabiduría. Si usted lee la palabra, se va a llenar de la sabiduría de Dios. Si usted no lee la palabra, vea, así se ponga como se ponga, no va a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, permita que Dios empiece a actuar en su vida mientras usted lo sigue buscando. Mientras tanto, no vamos a crecer. Tercer punto, ya veo que se siguen durmiendo. Dele el codacito al que está al lado. ¿Ya? Y dígale, el punto 3 es crecer espiritualmente significa que dedicamos un tiempo a la oración y a dar a conocer con firmeza la palabra de Dios. Efesios 6, 18 al 19, el apóstol Pablo dice: orando en todo tiempo, no a veces, no cuando me acuerdo, no cuando tengo tiempo, no, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplicas por todos los santos. O sea, debemos mantenernos orando por todos los santos. Aquí estamos santos, ¿o no? Amén. Amén, ¿verdad? Santos significa apartados para Dios. Y aquí cada uno de nosotros estamos apartados para Dios. ¿Para qué?
para adorarle, para servirle, para decirle que Él es nuestro Padre, para buscarle. Estamos apartados para Dios, pero todavía no nos convencemos. Y el versículo 19 dice: y oren también por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer, ¿con qué? Con denuedo, con autoridad, el ministerio del Evangelio. Esa debe ser nuestra oración cada día. Que oremos cada uno de nosotros para que podamos predicar la palabra de Dios al que está al lado de nosotros, al necesitado. Vamos a tener un tiempo en las fiestas de Quito. Vamos a levantar un nuevo ministerio. Se llama el Ministerio de Evangelismo Explosivo, ¿no? Y vamos a tener acá varias iglesias que vamos a aprender cómo llevar la palabra de Dios al necesitado. O sea, vamos a aprender a evangelizar. Este de las pulseras es un método, pero el que vamos a enseñar acá es algo muy diferente. Esto no es para todos. Esto es para el que le guste y desee comprometerse en la obra de Dios. Para aquel que quiera tener misericordia de otras personas. Perdón. Pero no es solamente en el que vamos a estar viernes, sábado y domingo en una capacitación intensiva. Se llama clínica de evangelismo, donde vamos a aprender esos 3 días a evangelizar. Vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde aprendiendo, estudiando, preparándonos. ¿Con qué fin? De que cuando salgamos de aquí, todos los sábados, ¿sí?, por un largo tiempo, vamos a empezar a ir y visitar a aquellas personas necesitadas del Evangelio. Y vamos a compartir la palabra de Dios. Pero para esto, deben hacerle. Debe sentir la necesidad de predicar la palabra de Dios. Porque si usted dice: pastor, yo quiero aprender, y estamos en ese curso, y luego cuando digo: hermano, vamos a evangelizar, hoy no tengo tiempo, pastor, de nada le va a servir. Por eso, este taller es para personas comprometidas con el Señor. ¿Quiénes están comprometidas con el Señor? Amén por esos 4. Aleluya. ¿Verdad? Porque sé que esos 4 son los que vamos a cambiar este barrio. Son los que vamos a llegar ante su familia y les vamos a predicar del Señor Jesús. Y el Espíritu Santo va a hacer la obra ahí. Y esta iglesia se va a llenar de fieles, de santos, apartados para Dios. Esto es dar muestras que estamos creciendo. Que nos preocupamos por buscar de Dios a través de la oración, a través de predicar su palabra. Pero no de ese tipo de oración como las que hacemos todos los días cuando vamos a comer. ¿Cómo oramos cuando vamos a comer? Señor Jesús, te damos gracias por estos alimentos que nos has dado. Amén. No, ese tipo de oración no. Dice con oraciones poderosas, con oraciones constantes, con oraciones intensas, no vacilantes. Con ese tipo de oración serán las que nosotros vamos a triunfar.
cada uno de nosotros debemos pedir al que está al lado suyo, a su hermano en la fe, a que le ayude a orar para que sus labios, para que su boca se abra y que y pueda compartir del amor de Dios, pueda compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que usted pueda compartir las buenas nuevas de salvación. La palabra de Dios nos llega a nosotros, pero también tenemos que compartir a aquellos necesitados. Y para que el Señor nos sostenga y tengamos ese poder y perdamos el miedo de hablar, de ir y decir lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas. Amén. 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 Como conclusión, mis hermanos, el crecimiento espiritual demuestra un avance, pero cuando Dios trabaja en su vida. Y esto permite o nos desafía a seguir creciendo y cambiando aquellas cosas que están por cambiar en nuestra vida. El crecer espiritualmente no nos deja estar estancados en esa rutina que tenemos día a día, en ser pesimistas o en decir, Señor, heme aquí, pero mándale al pastor porque él no tiene que hacer, ¿cierto? Filipenses 3, 13 y 14 dice, una cosa hago, dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, hacia el supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, sigamos a la meta. Y seguir a la meta es esforzarnos cada día a seguir orando, a seguir leyendo su palabra, a seguir congregándonos, a buscar cada día más de Él, a servirle, a renunciar a aquella vida centrada en nosotros mismos. Hay que renunciar. Y debemos empezar a preocuparnos por los demás. ¿Está usted dispuesto? ¿Quiere servir al Señor amando a su prójimo, así como lo hizo Jesús? De esta manera usted va a evidenciar que en verdad está creciendo espiritualmente. Si no, está a tiempo de hacerlo, de arrepentirse. Tal vez usted ya conoce de Cristo, ¿verdad? Tal vez usted ya viene caminando mucho más años de los que esta iglesia se ha formado. Tal vez usted ya viene de República, no sé. Pero ¿cómo está su vida? ¿Cómo está creciendo espiritualmente? ¿Está aún como un bebé espiritual? ¿Por qué no le entrega al Señor aquellas áreas de su vida que no le dejan crecer? Solo usted y Dios sabe qué es lo que no le deja crecer, qué es lo que no le deja avanzar. ¿Por qué no le dice, Señor, aquí estoy? Aquí está mi vida. Aquí está en mis manos, Señor, úsalas. Quiero servirte, solo a ti. Me rindo a ti, Señor. Toma mi vida como un sacrificio, Señor, agradable a ti. Y empiece a agradarle al Señor con su forma de actuar, con su forma de hablar. Que su boca se abra con denuedo para dar las buenas de salvación.
Y si usted no conoce aún de Jesús, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de entregar su vida a Jesús y decirle: Padre, tal vez de oídas te había oído, tal vez te conozco de una forma muy ligera, pero Señor Jesús, hoy quiero conocerte de verdad. Quiero abrirte mi corazón, Señor. Quiero que tú entres a mi vida y empieces a obrar, empieces a caminar conmigo. Te recibo como el Señor y Salvador de mi vida.